Buenas tardes, chicos. ¿Están escuchando? Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a retomar a donde quedamos el día lunes. ¿Se acuerdan? Habíamos visto proteínas, este, habíamos visto las biomoléculas, habíamos visto hidratos de carbono, lípidos. Les había comentado de que en este curso eh, nosotros en particular no íbamos a ver ácidos nucleicos, ADN, ARN, pero bueno, sí lo que serían el resto de las biomoléculas. Y habíamos quedado con este grupo tan importante como lo son las proteínas. Eh, Bien, les voy comentando. Como ustedes pueden ver, las proteínas suelen estar presentes en mayor cantidad en lo que es animales. Por eso es que ustedes ven carne de pescado, carne vacuna, están en en gran cantidad en huevos, en la leche también. Y también se lo suele encontrar este, en algunos vegetales, ¿tá? Sobre todo algunos cereales, ¿tá? Por ejemplo, la quinoa, se lo puede encontrar también en en algunas algas, en, en hongos comestibles. Es por eso que algunas personas que son vegetarianas o veganas eligen, o sea, optan dentro de de la dieta ingerir un tipo de alga que se denomina espirulina. Eh, Bien, la clase de psicología, ¿a qué hora empezaba? Perdón, estoy preguntando. Que estoy viendo el comentario acerca de la clase inaugural de psicología. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ah, claro, en forma presencial, claro, y hay muchos chicos que todavía están iniciando. Este, le pregunto, ¿es para tener siempre presencial en ese horario? Porque de aquí en más, bueno, perfecto, perfecto, solo por hoy. Listo. No, de aquí en más, bueno, se les se les puede tener tolerancia, ¿ya? No hay problema. Si es que repetían, digamos, este tipo de modalidad en esa materia, podríamos iniciar un poquito más tarde a conveniencia. Un segundito que quiero sacar el, el zócalo. Perfecto. Eh, bueno, eh, a ver, retomamos y bueno, cualquier cosita, este, esto va a quedar grabado, chicos, así que cualquier cosita, bueno, que sus compañeros retomen desde donde pueden retomar cuando lleguen a sus casas. De todas maneras, ellos pueden recuperar la parte que han perdido este, viendo o retrocediendo el video, ya no hay problema por eso. Bueno,
como les decía, entonces, las proteínas están en gran abundancia en carnes y de otros derivados de animales, como ser huevos, leche, y en algunos tipos de vegetales y a otro tipo de organismos, como les comentaba, hongos y algas, ¿ya? Entonces era de esa manera, digamos, muchas personas que deciden no comer carne pueden suplementar, digamos, toda esa escasez de proteínas, de aminoácidos que no los consumen por no ingerir derivados de animales, lo pueden consumir a través de ese tipo de alimentos, ¿ya? Bien, para tener en cuenta lo que es la constitución química de las proteínas. Van a ver, me gustan estos esquemas porque de algunas maneras se les explica en forma un poco más sencilla, sin que tengan que entrar en el detalle de la fórmula química. Desde ya les digo, eh, no estudien las fórmulas químicas literales de, de estos compuestos, sino algunas características que yo les pueda resaltar porque se van a volver locos. O sea, son 20, para que tengan ustedes una idea, son 20 aminoácidos esenciales y la estructura química de ellos es muy compleja. ¿Tá? Entonces, traten de llevarse de estos esquemas y sí algunas particularidades que yo les voy a enseñar de las estructuras químicas, por ejemplo, de estos compuestos, como ser, por ejemplo, el enlace peptídico, el grupo carboxilo, el grupo amino, si es un aminoácido alifático que tiene cadena, si es un aminoácido aromático que tiene anillo, no, y tampoco es que yo le voy a preguntar de cuántos carbonos es la sustitución de la cadena o del anillo y cuántos átomos tiene unido y cuántos enlaces a lo que está unido, ¿ya? Este, bien, em, las preguntas, bueno, ya después la voy a responder esa preguntita que ha quedado ahí pendiente. Este, yo me voy a abocar a dar las clases, capaz que a medida de que empezamos a ver las clases se van respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Como os dice ahí, principalmente las proteínas están unidas por muchos aminoácidos, ¿ya? O sea, un aminoácido es, por así decirlo, una unidad estructural que se repite como si fuera un ladrillo. Y si nosotros colocamos muchos ladrillos, construimos un muro y hasta una casa. Entonces, imaginen ustedes que la casa sería la proteína y cada uno de esas em, em, ladrillos que forman esa estructura son los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, fíjense, em, cuando los aminoácidos se unen entre sí, por combinación, como ven acá hacia la derecha, en la parte de arriba dice NH2, eso se llama grupo amino, y abajo dice COOH, ese es el grupo carboxilo. O sea, para que ellos se unan, se forma un enlace peptídico entre estos dos grupos químicos, ¿ya? Entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Entonces eso es lo que nos da un enlace peptídico y tenemos o sea, cuando tenemos dos aminoácidos unidos, al igual que cuando tenemos dos hidratos de carbono unidos, decíamos que era un disacárido. Cuando tenemos dos aminoácidos unidos decimos que es un dipéptido. Cuando tenemos tres aminoácidos, tripéptido, tetrapéptido y así sucesivamente. Y se supone que cuando tenemos muchísimos enlaces de peptídicos, o sea, muchísimos aminoácidos unidos entre sí y organizados espacialmente en forma compleja, tenemos lo que se denomina proteínas, que, digamos, tiene la particularidad de que se repiten estructuralmente las especies químicas que ustedes van a ver que se repite con gran relevancia,
es el carbono, por supuesto. Acá en la química biológica, en la bioquímica, van a ver abundancia de carbono y el hidrógeno, por supuesto, y también oxígeno y nitrógeno, en particular para las proteínas. Las proteínas tienen diversas funciones, ¿tá? Dentro de ellas tenemos funciones estructurales, como bien dice ahí, suelen ser, em, tienen funciones contráctiles, ¿tá? En lo que son las fibras musculares, por ejemplo, la fibra miocina, funciones de reserva, ¿tá? Como también son reservas energéticas, pero menos importantes, y también forman parte de las inmunoglobulinas, que es nuestro sistema defensivo, por así decirlo, nuestro sistema inmunológico. ¿Tá? Entonces, las proteínas, ciertas proteínas se dedican a eso, a la defensa. También tenemos otras funciones como ser la de transporte, y van a ver una molécula proteica muy importante como es la hemoglobina, ya que transporta oxígeno, y los catalizadores químicos. Los catalizadores son, em, son aceleradores de reacciones químicas que en bioquímica esos catalizadores se denominan enzimas. ¿Tá? Bien, habiendo visto, digamos, esta introducción respecto a la estructura y las funciones de las proteínas, vamos a adentrarnos más en lo que sería la parte estructural. Pueden ver ahí, porque hace rato estaba, digamos, la ventanita donde yo aparezco. ¿Se escucha? ¿Están escuchando? Sí, ¿no? Bien, esta es, digamos, la unidad estructural del aminoácido, digamos, la, la, la unidad estructural funcional y característica distintiva del aminoácido. Fíjense, ustedes tienen acá en el centro lo que se denomina un carbono alfa, que es este que está de verde, que está unido a un grupo que dice R. Por otro lado, el grupo R significa que puede unirse cualquier molécula al azar o cualquier grupo hidrocarbonado al azar. Puede ser un anillo, puede ser un grupo carbono, puede ser un hidrógeno, puede ser una cadena de carbono-hidrógeno. Eh, Hacia la izquierda ustedes tienen NH, que es el grupo amino, ¿tá? Es un grupo con nitrógeno y dos átomos de hidrógeno, y hacia arriba tienen otro carbono que es el carbono beta, que es el que tiene, el que está unido, el carbono carboxílico que le denominamos, ¿ya? Perdón, no es el carbono beta, es el carbono carboxílico, el grupo carboxílico. El grupo carboxílico es un carbono el cual está unido por doble enlace a un oxígeno, que es el que se ve hacia arriba, de color rojo, y lateralmente se une a un grupo OH, ¿ya? Entonces ese es el grupo carboxílico. Entonces, básicamente, eso es lo que se repite estructuralmente en casi todos los aminoácidos. Un carbono, el cual tiene un grupo amino y un grupo carboxílico. El grupo carboxílico generalmente es característico de los ácidos orgánicos. Por eso es que entonces esto se llama aminoácido, porque tiene un grupo amino y un grupo acilo. ¿Tá? Este, Existen muchos tipos de aminoácidos diferentes en la naturaleza, pero los más relevantes son los 20 aminoácidos que denominamos esenciales, que forman parte de las proteínas y que los debemos incorporar con la dieta. ¿Tá? Bien, acá tenemos la familia de los aminoácidos. Como les digo, es bastante complejo eh, aprender, tratar de memorizarse estas estructuras químicas, ¿ya? Entonces, yo lo único que ustedes quiero que hagan foco
porque en estos distintos recuadros que tenemos, en estos distintos rectángulos y cuadrados, fíjense que vamos teniendo distintas familias. Entonces, fíjense en el primer cuadrante que dice, bueno, de título aminoácido, fíjense que está lo que es la glicina. La glicina es, fíjense que está el carbono con todo lo que yo le había dicho, un grupo amino. Ah, ojo, el grupo amino puede incorporar un hidrógeno y adquiere una carga positiva. Y por el grupo carboxilo puede perder ese hidrógeno, un hidrógeno, y adquiere una carga negativa. ¿Ya? En suma, no me importa porque ambas cargas se van a neutralizar. Entonces, la carga neta del aminoácido va a ser cero. ¿Tá? Porque hay un positivo y un negativo que ambos se neutralizan entre sí. Entonces, fíjense, la glicina tiene unido un hidrógeno que está sombreado en gris. Después, si van al de la par, se llama alanina y ya tienen un grupito más grande que es el grupo metilo, que es el CH3. Luego sigue la valina, que es un propilo, son 3 carbonos, ya sustituidos con hidrógeno. Luego, por debajo viene la leucina, que tiene 4 carbonos. La metionina, que ya tiene carbono y entre esos enlaces, esa cadena hidrocarbonada tiene un grupo azufre, un átomo de azufre. Y por último, fíjense, la isoleucina, ¿ya? Ese grupo, esa familia, se llaman, son los aminoácidos no polares o alifáticos, ¿ya? Que tienen esas cadenitas, digamos, que son pequeños. Luego los que vienen abajo son aminoácidos polares que no tienen carga. Fíjense por qué polares, porque generalmente el oxígeno le da cierta polaridad, fíjense, tiene un grupo oxidrilo. El grupo, como bien digo, el oxígeno y el hidrógeno tienen cierta polaridad parcial, como habíamos visto en el agua. ¿Se acuerdan que el enlace OH generaba como una polaridad, como que el oxígeno estaba parcialmente cargado negativo y el hidrógeno parcialmente positivo? Bueno, casualmente fíjense cómo es, digamos, la estructura de estos aminoácidos que son polares pero no tienen carga. ¿Tá? Tienen acá la treonina, la cisteína, lo que es la prolina, perdón, la asparragina y la glutamina. Después del otro lado tienen algunos ya aminoácidos que ya están cargados, ya tienen carga. ¿Ves? En este caso son cargas positivas, grupos aminos con cargas positivas, como por ejemplo la lisina, la arginina, la histidina. Después van a tener hacia abajo van a tener eh, otros grupos cargados, aminoácidos con grupos cargados negativamente, como lo es el aspartato o el glutamato. ¿Se está viendo, chicos? Perfecto. No, me asusto porque por ahí veo que hay un delay entre lo que es la pantalla de YouTube y la plataforma de donde yo estoy transmitiendo. Bien, continúo. Eh, ya les había nombrado que habían aminoácidos que tenían cargas negativas, como el aspartato y el glutamato, porque tienen carboxilos que han perdido su hidrógeno. Y abajo, fíjense, tienen lo que se denominan no polares aromáticos. Son los que tienen anillo. ¿Ya? Fíjense, acá tienen la fenilalanina, que es un grupo carbono con un hexágono, o sea, con un grupo bencénico se denomina, la tirosina y este triptofano, que son dos anillos condensados, uno de 6 carbonos y otro de cinco átomos, ¿ya? Bien, continuemos.
Eh, Acá tenemos la clasificación de aquellos que se denominan esenciales y no esenciales, ¿ya? Los no esenciales son aquellos que nuestro organismo los puede producir, los puede sintetizar. Y fíjense, los esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo y sí o sí se deben incorporar en nuestra dieta. ¿M? Después traten de aprendérselo. No es necesario que lo sepan estrictamente de memoria, pero sí que sepan que se dividen en dos grandes grupos y mínimamente algunos cuáles son los esenciales, ¿ya? Porque es importante. Bien, vamos a ver cómo es esto de la unión peptídica entre dos aminoácidos, ¿ya? ¿Para qué? Para que estos, mediante numerosas uniones peptídicas, puedan formar lo que se denomina proteína. Entonces, fíjense, ustedes tienen el aminoácido 1, que es el que está hacia su izquierda, y acá está señalado particularmente en sombra rosa el grupo carboxilo. Y fíjense que se enfrenta a otro aminoácido que está resaltado en celeste, el grupo amino. Entonces, fíjense, están los dos grupos, el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido como enfrentados. ¿Tá? Y fíjense qué es lo que sucede. Eh, Uno de los aminoácidos, en el caso del grupo carboxilo, va a sacrificar el grupo OH o el grupo oxidrilo, mientras que aquel que está aportando el grupo amino va a sacrificar o va a eliminar su hidrógeno. Entonces, de esa manera se estarían uniendo. No sé si se entiende, ¿ya? Digamos, la, la rayita que está destinada a unirse con el OH, por un lado, por el aminoácido, perdón, que está aportando el grupo carboxílico, y la rayita que está aportando el grupo amino del otro aminoácido, lo que se hace es encontrarse y unirse entre sí con la consecuente eliminación de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno está eliminando OH, el otro está eliminando hidrógeno. Entonces, dos hidrógenos más un oxígeno lo que forma es agua. Entonces, fíjense que como resultante me da pérdida de agua y ahí donde estaban antes enfrentados los dos grupos, fíjense, se ha producido ahora en color como un verdecito claro, amarillito, un enlace peptídico, ¿ya? Que es lo que da origen a un dipéptido. ¿Ya? Dipéptido serían como un disacárido, dos aminoácidos unidos. ¿Ya? Y bueno, por supuesto, este aminoácido, este dipéptido, es como si fuera un aminoácido más grande, porque de un lado sigue conservando el grupo carboxilo, lo que sería la cabeza, por ejemplo, y el grupo amino, de lo que sería la parte trasera hacia la izquierda, que sería la cola, por así decirlo, ¿ya? Como si esto les doy ejemplos como para que ustedes puedan relacionar un poquito mejor. ¿Mm? Bien, ¿qué ocurre con estos aminoácidos? El enlace peptídico que tenemos acá se va a ir repitiendo una y otra vez, y los aminoácidos que se van a ir uniendo entre sí van a ser de distinta naturaleza o de distinta familia. Se puede unir un alifático con un aromático, uno cargado con uno no cargado, en fin, esa secuencia de aminoácidos es lo que se conoce como la estructura primaria, ¿tá? Que es la unión, es como si fueran cuentas de collares, ¿tá? Que es lo que aparece al principio, de aminoácidos de distinta índole, de distinta identidad. Una alanina con una glicina, con una metionina, con una prolina, o sea, van a tener una heterogeneidad, una diversidad de aminoácidos que se van uniendo entre sí. Ahora, ¿qué ocurre con esa
con ese collar que acabo de obtener de varios aminoácidos, miles de aminoácidos que se unieron. Lo que ocurre con ese collar es que, fíjense, ahora ustedes tienen un collar y imagínense que están jugando con ese collar. Con ese collar, por ejemplo, ustedes lo pueden enrollar, no digo enrollar de forma compacta, sino más bien laxa. Y pueden formar lo que es un tirabuzón. Eso es lo que da la estructura esta que se denomina alfa hélice, ¿tá? Que es como bien digo, un tirabuzón, ¿tá? Eso se denomina esa estructura alfa hélice. O bien pueden hacer pliegue hacia arriba y hacia abajo como si fuera un zigzagueante, como si fuera más o menos una chapa, ¿tá? Ondulaciones, pero un poco más rectas ya, como las que tiene una chapa. Eso es lo que se denomina hoja plegada beta o estructura beta. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que esa, ese collar ha tenido ese plegamiento, ya sea esa disposición alfa hélice en el espacio o hoja plegada beta, a su vez toda esa cadena se puede plegar a sí misma. Ustedes son chicos, pero en mi época existía lo que eran los teléfonos a disco. Y estos teléfonos tenían un cable que se enrollaba como si fuera tal cual como una alfa hélice. Y entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros, por ahí uno jugaba eh, con el, con el cable del teléfono y lo volvía a plegar, ¿tá? Entonces, imagínense que esa alfa hélice de esa cuenta que acabamos de hacer de muchos aminoácidos, se dobla a sí mismo, ¿tá? Se pliega en distintas maneras. Y va a haber regiones, inclusive puede haber regiones donde haya, como bien dice acá, una zona donde haya una alfa hélice o una zona donde haya una hoja plegada. Eso es lo que se denomina como estructura terciaria, ¿ya? Generalmente esta estructura terciaria es la que se asocia con la funcionalidad de la proteína, de la molécula proteínica, ¿ya? Eh, Bien, eh, a su vez, digamos, estas estructuras se pueden encontrar. O sea, yo puedo tener dos de estructuras terciarias o más de una estructura terciaria que se unen ya entre sí mediante puentecillos. Ya vamos a ver si mediante enlaces, ¿ya? De uno o dos átomos. Generalmente son enlaces de azufre, de átomos de azufre, por eso se les denomina puente disulfuro. Entonces, cuando yo tengo todas esas uniones ya tridimensionales unidas entre sí, que tienen, como acá están, digamos, representadas de distintos colores, ¿por qué? Porque provienen de un distinto origen, de distintos plegamientos. Si uno lo ve, digamos, a toda la estructura resultante, le denomina estructura cuaternaria. Y también tienen cierto grado de funcionalidad, es decir, que muchas proteínas cuando pierden por alguna razón, ya sean algún tipo de abrasión física eh, o química del ambiente, pierden esa estructura, van a perder su funcionalidad. ¿Tá? Lo mismo pasa con la estructura terciaria. Cuando esa estructura terciaria se rompe, se ve alterada, la función de la proteína ya se ve perjudicada y ya, digamos, la proteína no tiene la importancia como tal. Bien, entonces, acá tenemos, en la izquierda, tenemos una proteína que es la cual denominamos proteína nativa, la cual, digamos, está con su estructura terciaria. Supongamos que hay un cambio ambiental, ya sea un cambio en la constitución química del medio, ya que hay una salinización del medio, o hay un cambio de pH, si el pH del ambiente se vuelve mucho más ácido o más alcalino, ¿qué ocurre?
la estructura terciaria, que es el plegamiento ese que vemos en la proteína nativa, se desnaturaliza y seguimos, ocurre lo que aparece en la flecha esa que está de color azul, que nos está señalando ahora una proteína desnaturalizada, es decir, que ahora ya no tiene esa forma tan plegada, sino que es una proteína más lineal, más alargadita, ¿se entiende? Y muchas veces ocurre de que la desnaturalización es reversible. Por ejemplo, si se corrige el pH de ese medio o la constitución salina de ese medio o cualquier factor ambiental que esté produciendo esa desnaturalización, si se la elimina, puede renaturalizarse y volver a su estructura nativa y recuperar su función. ¿Ya? Bueno, hablando de proteínas globulares, de proteínas fibrosas, tenemos dos tipos de clasificación de proteínas según la estructura. Casualmente, las que son más alargaditas, digamos como las que están a la derecha, se denominan proteínas fibrosas. ¿Tá? Y generalmente, bueno, se encuentran así en una sola dimensión, o sea, como si fuera una fibra. ¿Tá? Tienen la propiedad de que son insolubles en agua y en general son estructurales, o sea, tienen función de ser estructurales, como por ejemplo, fíjense, lo que es, son las fibras de colágeno, ¿ya? Que está formando, digamos, todo lo que es el tejido conjuntivo, la piel, huesos, cartílagos, la miosina y la actina, que son, digamos, las que forman las fibrillas musculares responsables de la contracción, las queratinas, que están generalmente en las partes más duras de nuestro cuerpo, como, digamos, como ser las uñas, el pelo, ¿ya? Las lanas, los animales, los cuernos, la fibrina, que interviene en la coagulación de la sangre, y hay otras proteínas, las proteínas elastinas, también asociadas, digamos, a la piel y que tiene esa capacidad de flexibilidad, ¿ya? Y por otro lado tenemos las proteínas globulares, que, como bien lo dice, son, digamos, tienen forma más em, esférica y generalmente, como ven acá, tienen estructuras un poco más complejas, llegan a tener estructuras cuaternarias, este, tienen ese plegamiento, como les decía, más esférico, entre ellas están las albúminas, que hacen las veces de transportador de moléculas, las globulinas, que entre ellas están todos los que es las familias de los que son los anticuerpos, las inmunoglobulinas, y están las histonas y protaminas, que son un caso de proteínas que se encuentran asociadas al ADN, eh, formando el complejo ese de cromosomas, ¿ya? Las que de alguna manera intervienen en la compactación o en en el enrollamiento del ADN para formar los cromosomas. Bien. Eh, Sí, llévense, perdón, voy a contestar la pregunta. Tratemos por ahí de hacer las preguntas al final, ¿ya? El dipéptido es, como lo dice el prefijo, es formado por dos aminoácidos. Si no, sería tripéptido, serían tres, ¿ya? Y ya cuando son muchos se dice polipéptido, primero oligopéptido y ya cuando son mucho más grandes, polipéptido. Bien, sigamos entonces. A ver, bien. También tenemos otro tipo según la clasificación, según su composición química, tenemos las proteínas simples, las albúminas, las globulinas, las histonas y las escleroproteínas. Y por otro lado, las proteínas conjugadas. ¿Cuáles son las proteínas conjugadas? Las que se unen con moléculas que tienen otra naturaleza que no son aminoacídicas, por así decirlo.
Tenemos nucleoproteínas, son aquellas que están unidas a ácido nucleico, a nucleótidos. Las cromosproteínas generalmente asociadas a metales, a elementos metálicos. Las glicoproteínas son las que se unen a azúcares. Las fosfoproteínas son proteínas que se unen a grupos fosfato. Lipoproteínas las que se unen también a lípidos. Y las metaloproteínas también asociados a elementos metálicos. ¿Tá? Bueno, hasta aquí era lo que había quedado de, de biomoléculas. Así que si quieren, ya mismo pregunten lo que sea, que digamos, antes de que pasemos a otro tema, ¿ya? Em, si debemos aprender las formaciones de las moléculas. Em, a ver, básicamente sí tienen que saber cómo se forma un enlace peptídico, que se forma por la unión de un grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo amino de otro aminoácido, que mediante esa unión hay pérdida de una molécula de agua, ¿ya? Este, y bueno, básicamente es eso, digamos, lo más importante. No es necesario que se aprendan eh, de memoria la reacción bioquímica, ¿ya? Porque tampoco es relevante de que yo les pida en forma minuciosa la estructura química, ¿ya? Em, voy a ver con otra pregunta. El valor normal de las proteínas lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Sí, por supuesto, ciertas proteínas tienen, como por ejemplo las globulinas, son indicadores, por supuesto, de inflamación. Distintas proteínas son indicadores de algún tipo de patogenia. Pero por ahora no lo vamos a ver, no nos vamos a complejizar con eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también, digamos, no es que sea un solo valor. Generalmente siempre vamos a hablar de rangos. Por eso ustedes cuando van y obtienen un resultado bioquímico, siempre les va a dar un rango de valores en el cual se considera, digamos, dentro de la normalidad. Y por supuesto que también eso varía para el estado fisiológico, digamos, la edad del paciente y el sexo del paciente. ¿Tá? El tipo de transporte de aminoácidos, el transporte, no, es transporte activo. Si se transporta a través de la membrana plasmática un aminoácido, es transporte activo. Bueno, chicos, voy subiendo el próximo tema porque es algo largo y acá hay una partecita que hay que prestar atención. No es tan compleja, pero hay que prestarle cierta atención. ¿Ah? Bien.
El tema que, digamos, nos involucra ahora es dispersiones y soluciones. Eh, ¿A qué denominamos dispersiones? Eh, Se dice que hay una dispersión cuando hay más de dos sustancias, ¿tá? Eh, donde uno dispersa a otro. Por eso se denomina dispersiones, ¿ya? Es decir, donde uno está en menor cantidad y como que de alguna manera hay una interposición física entre, digamos, una partícula de esa sustancia con la otra, digamos, con la otra partícula de esa misma naturaleza, y en el medio hay otra partícula que es de otra naturaleza, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener distintos ejemplos. Por ejemplo, dice eh, la micela de caseína en la leche. O sea, como ustedes saben, la leche es, por así decirlo, es en gran parte agua, pero tiene grasa. ¿Y cómo es eso de que la leche tenga, y lógico, tiene que tener, digamos, un líquido, aparte de que tiene aminoácidos, de que tiene hidratos de carbono, como esos de que además tenga grasa? Y sí lo tiene que tener porque tiene que pasar, la madre tiene que pasar esas grasas al, 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 a la cría, ¿ya? Al recién nacido, porque él todavía no puede valerse para alimentarse solo, ¿ya? No tiene las fauces, no tiene el sistema digestivo desarrollado. Entonces, todo eso le va pasando a la madre al recién nacido. Y a través de lo que existe en lo que es la leche para que la grasa se pueda mantener en suspensión es a través de una proteína que tiene la leche, que es la caseína. Lo que hace la caseína es, de alguna manera, envolver lo que son los triglicéridos y otros tipos de lípidos que tiene la leche y mantenerlos en suspensión, ¿ya? Eh, la mayonesa pasa algo similar, es aceite en el cual hay dispersos también otro tipo hay dispersos proteínas, hay jugos de limón también que está en suspensión, o también, fíjense, el típico caso de donde también nos van a ver otro tipo de dispersión muy interesante en donde ustedes tienen sólido y, perdón, sí, líquido o sólido, como sería un mousse, ¿ya? Digamos que es como una consistencia intermedia y tiene, digamos, burbuja de aire entre medio, ese gel, ese líquido demasiado viscoso. O por ejemplo, la misma gaseosa, ya que estamos, la misma soda, es líquido que tiene burbujas, ¿ya? Entonces eso es lo que se denomina dispersiones, ¿ya? Hay, digamos, partículas que pueden ser de naturaleza, que están en distintos estados, puede ser físico, puede ser sólido, líquido, gaseoso, y que está inmerso en una matriz que los dispersa, es decir, que lo separa, y que esa matriz puede ser sólida, puede ser líquida o gaseosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes, bueno, van a tener muchos ejemplos de dispersiones. A ver si tengo acá para mostrarles. Bueno, les muestro primero esto y después volvemos a las otras diapositivas. Fíjense, si yo tengo un líquido en gran cantidad, generalmente uno dice que la fase dispersora es la que está en mayor proporción y la fase dispersa es la que está en menor cantidad, en menor proporción. Vamos a ver un ejemplo rápido de cada uno para no detener. Por ejemplo, líquido con sólido. Y es lo que tenemos como se denomina sol líquido o gel. El típico caso es la pintura, el engrudo, la jalea. El otro es, por ejemplo, líquido con gas, ¿ya? Y eso es lo que denominamos emulsión líquida, en donde, como por ejemplo, podemos tener la nata batida
la espuma de afeitar o la espuma de la cerveza. Y por ejemplo, tenemos sólido con sólido, tenemos lo que son muchas piedras preciosas, ¿ya? Donde ustedes van a ver, digamos, que digamos, el mineral tiene ciertas coloraciones, como ciertas áreas de discontinuidad, donde tiene otro color, otra apariencia, y eso es porque, digamos, como que hay, sí, como que esa matriz que es todo homogéneo, está dispersando una partícula que es de otra naturaleza y por eso es que se ve de otro color. Eh, y bueno, otra típica es la de gas sólido. Por ejemplo, cuando están quemando cubierta, se ve lo que es un aerosol líquido. Se ve, fíjense, ese hollín que sale, o por ejemplo de los ingenios, que sale esa carbonilla, ahí denominamos que es un aerosol, ¿ya? Porque es el gas que está dispersando todas esas partículas sólidas que salen cuando se quema el bagazo de la carne. ¿Ya? Bueno, volviendo atrás, tenemos distintos tipos de dispersiones. Tenemos aquellas que eh, se denominan coloides, ¿ya? Aquellas que se denominan suspensiones y lo que se denominan soluciones. Mm, Ustedes tienen ahí, digamos, todo lo necesario para, digamos, leer y que ustedes vean de qué se trata cada uno. Ya está la definición ahí, no les voy a leer. Traten de verla a ustedes, leerlas a ustedes, para que no perdamos tiempo. ¿Tá? Fíjense entonces, volviendo a lo que son, cómo es la dispersión y los estados de agregación, como les decía, fíjense en estas partículas, es la fase dispersa, que puede ser sólida, líquida y gaseosa, y la fase dispersante, que es la que está en mayor cantidad, que también puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Y ahí están las distintas combinaciones. Denominamos suspensión cuando hay sólido en líquido, emulsión cuando es líquido líquido y espuma cuando hay gas en líquido. ¿Ya? Eh, Sigamos, bueno, habíamos visto los ejemplos de dispersiones, de fase dispersante y fase dispersa. Y acá tenemos cómo se clasifican eh, lo que habíamos visto recién, que son coloides, solución y suspensión o dispersión. ¿Ya? Fíjense, cuando las partículas de la fase que fue dispersada o la fase dispersa es menor a un nanómetro es una cosa muy pequeñita, o sea, es es la mil millonésima parte de un metro, ¿tá? Entonces, aquellas partículas que son más chicas que un nanómetro, forman lo que se denominan soluciones o disoluciones. Cuando las partículas van de 1 a 100 nanómetros, forman lo que se denomina coloide o pseudosolución y ya partículas que son con un tamaño mayor a 100 nanómetros forman lo que se denomina suspensión o verdadera dispersión. ¿Tá? Entonces, acá también tenemos lo que se denominan, de acuerdo al tamaño de la fase dispersa, tenemos son las dispersiones groseras, que son aquellas que la podemos ver eh, a través la podemos ver a través del microscopio óptico y pueden sedimentar, es decir, que pueden caer hacia abajo, pueden precipitar, no atraviesan ningún tipo de membrana. ¿Tá? Por ejemplo, entre estas dispersiones groseras tenemos lo que son partículas como son los glóbulos rojos. ¿Tá? Luego tenemos lo que son las disoluciones coloidales. Estas partículas ya son invisibles a simple vista y tampoco se puede ver ya en el microscopio óptico. Eh,
se tiene que recurrir a otro tipo de microscopía para poder observar. Estas sí pueden atravesar membranas permeables, pero pueden ser retenidas por membranas dialíticas, ¿ya? Un ejemplo de este tipo de partículas que son coloidales son las proteínas. Y por último, las disoluciones verdaderas, que son visibles al microscopio electrónico, que solamente son visibles al microscopio electrónico, ¿ya? Pueden atravesar, digamos, ya sean membranas permeables o dialíticas, pero no aquellas que son semipermeables. Ejemplos de estas partículas tenemos la glucosa o la misma urea. Bueno, acá tenemos lo que es un caso de partículas de dispersión, que son las soluciones. Las soluciones decimos que son, digamos, mezclas que son totalmente homogéneas. ¿Ah? ¿Qué significa homogénea? Que nosotros vemos que hay continuidad, digamos, en todo el volumen de este líquido. O sea, eh, no vamos a ver ninguna partícula. Puede ser, como en este caso, que es incoloro y transparente, o puede ser, digamos, que sea coloreado, como por ejemplo algún jugo claro, por ejemplo, de alguna gaseosa este, em, levemente coloreada, en donde no observemos, digamos, algún jugo en donde no observemos ninguna partícula que rompa con esa continuidad. ¿Ah? Se vea que sea toda una cosa homogénea. ¿M? Y en el caso de la solución, en esta mezcla homogénea, la fase dispersa se denomina soluto, ¿ah? Que es el componente que está en menor cantidad o en menor proporción. Y por otro lado, tenemos lo que se denomina solvente, que es el componente que está en mayor proporción. ¿Ah? Nosotros sobre todo vamos a ver mucho, no quiere decir que no vayamos a ver otro tipo de solvente, pero en nuestra materia lo que más se ve es el agua como solvente, ¿tá? Eh, en, en esta asignatura. Y, por ejemplo, ustedes tienen la forma de expresar la cantidad o la concentración de soluto, se la puede hacer de acuerdo a eh, distintas medidas. Entre ellas tenemos lo que es la, lo que se denomina concentración a la cantidad de soluto que hay en, dispersa en cantidad de solvente, en cantidad de solución, perdón, y se denomina concentración. ¿Ya? Acá, fíjense que expresa lo que es la concentración como la cantidad de soluto dividido la cantidad de solución. Entonces tenemos, para expresar, una de las medidas de expresar la, la concentración es la medida de porcentual. Tenemos soluciones porcentuales en la cual podemos expresar gramos de solutos en gramos de solución. Tenemos solución, lo que es soluciones porcentuales masa-volumen, en donde expresamos la cantidad de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Ya? La anterior era gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esta es 100 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y por último, la solución porcentual volumen-volumen, en donde expresamos mililitros de soluto en mililitros de solución. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos lo que es los sueros, ¿ya? Los sueros por ahí se pueden expresar en unidad masa-masa, ¿tá? Por ejemplo, que tiene una salinidad del 5%. ¿Eso qué significa? Que son 5 gramos de soluto sólido, en donde podría haber cloruro de sodio, glucosa, cloruro de potasio, en fin, un complejo de sales y azúcar en este caso, disperso digamos, en agua, ¿ya? Pero nos referimos a que son 5 gramos de soluto en un total
de 100 gramos de solución. ¿Ya? O fíjense también, en el caso de la lavandina, hay el 70% es medido en volumen, ¿ah? Que significa que hay, perdón, del alcohol 70 que aparece acá, que significa que hay 7 partes de alcohol por 3 partes de agua, y ambos son mililitros, ¿tá? O sea, hay 7 partes de alcohol o 70 mililitros de alcohol en 100 mililitros de solución alcohólica. Ya vamos a ver eso porque aquí es donde muchos se confunden. Entonces, también tenemos otros tipos de expresión de concentración que son las soluciones molares, normales y parte por millón. ¿Ya? La molaridad se refiere a los moles de soluto en un litro de solución. Los moles de soluto es una unidad química que sale de dividir por el peso molecular que tiene un compuesto, y la normalidad se refiere al equivalente en gramos de soluto, es decir, en este caso el equivalente puede en algunos casos coincidir con el peso atómico, el peso molecular del sólido, del soluto, en un litro de solución. Ya tanto la molaridad como la normalidad se expresan en litros de solución. Quédense tranquilos que la parte de molaridad, normalidad, no la voy a evaluar, y tampoco parte por millón, porque considero que sí es algo difícil. Pero ustedes tienen que tener presentes de que ustedes pueden ver, por ejemplo, sobre todo lo que es toxicología o relacionado por ahí a algunos fármacos, pueden ver la expresión, sobre todo antibióticos, pueden ver la expresión de parte por millón. ¿Tá? Se ve mucho en lo que es toxicología, en lo que es envenenamiento, porque, por ejemplo, los marbetes de los agroquímicos, generalmente siempre está expresado la cantidad de principio activo en partes por millón. ¿Tá? Bien, eh, quiero seguir, a ver. Bien, y antes de entrar en las propiedades de lo que son las soluciones, vamos a ver un problema de solución. Dicho sea de paso, yo les voy a dejar después un problemita, un par de problemitas. Eh, ¿Me van siguiendo, chicos? Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de un problemita. A ver, dice el problema: determinar la concentración porcentual masa-masa de un medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión en pacientes hospitalizados. Para preparar entonces este medicamento, dice, se mezclan 15 gramos de medicamentos con 85 gramos de agua destilada. Y lo que tenemos que hacer acá generalmente, bueno, nos está preguntando que determinemos el porcentaje de esta solución, de este medicamento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo se expresa la solución? El porcentaje se expresa en gramos de soluto por gramos de solución. ¿Cómo se obtienen los gramos de solución? Sumando gramos de soluto más gramos de solvente. Entonces, el soluto es el que está en menor cantidad, y el solvente, que casi siempre es el agua, y quédese tranquilo que el agua, al tener densidad 1, se lo puede especificar, o se lo puede mencionar tanto en gramos como en litros, o en mililitros, porque la densidad del agua es 1. ¿Tá? Entonces da lo mismo
un mililitro de agua o un gramo de agua o un kilo de agua y un litro de agua. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que hacemos, volviendo al problema, es calcular los gramos que tenemos de solución. Entonces sumamos gramos de soluto más gramos de solvente. Por supuesto, eso acá nos está dando, está bastante sencillo el problema, nos da 100 gramos de solución. Entonces, nosotros decimos que los 15 gramos de soluto están inmersos en esos 100 gramos de solución. Si tuviéramos, por definición, nosotros decimos que en 100 gramos vamos a tener 15 gramos de soluto y por lo tanto, la concentración porcentual masa-masa de esta solución, de este medicamento, es 15%. ¿Está? Bien, vamos a ver otro ejemplito que he preparado. A ver. Bien, fíjense acá es una solución, va a ser porcentual, volumen, volumen. Dice, se necesita preparar 250 mililitros de una solución acuosa de clorhexidina al 2% para utilizar como desinfectante en material quirúrgico previo a una cirugía. Punto. Determinar la cantidad de clorhexidina y agua que se deberá medir. Entonces, fíjense, se dice que yo tengo clorhexidina que está al 2%. ¿Qué significa 2%? Significa que yo tengo 2 mililitros de clorhexidina en 100 mililitros de disolución. Entonces, si yo estoy preparando una disolución de 250 mililitros, yo hago la regla de 3 para saber cuánta clorhexidina voy a tener en esos 250 mililitros de solución. Y fíjense, primero, de acuerdo a lo que yo ya les había enseñado, ¿se acuerdan? O sea, usted primero marco la regla de 3. Si yo digo al 2% es porque hay 2 mililitros de clorhexidina en 100 mililitros de disolución o de solución. En 250 mililitros yo voy a tener 5 mililitros que salen de la regla de 3, ¿ya? En 2 yo tengo 100, en 250 X. Y ahí hago la regla de 3. 250 por 2 me va a dar 500, 500 dividido en 100 me va a dar 5. Ahora yo ya sé que tengo 5 mililitros de soluto y yo ya sé que tengo, por otro lado, 250 mililitros de solución. Entonces yo sé que la suma de soluto más solvente me da la cantidad de solución. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo a mí? Que determine la cantidad de clorhexidina y de agua que se deberá medir. La cantidad de soluto de clorhexidina ya está fácil, ya son 5, ya lo sé. Ahora, ¿cómo calculo la cantidad de agua? Fíjense, yo sé que solución es igual a soluto más solvente, por lo tanto, si yo despejo de acá lo que es solvente, me va a dar solución, ¿tá? Que son 250 mililitros, menos la cantidad de soluto, que ya la había calculado, son 5, y me va a dar que la cantidad de agua que yo voy a necesitar medir para preparar esa solución van a ser 245 mililitros. ¿Tá? Yo les voy a dejar un problemita para que ustedes traten de, siguiendo, digamos, este razonamiento, ustedes traten de hacerlo solito. ¿Tá? A ver, tranquilo, tranquilo, no, no es tan complicado lo del problema, ¿ya? Se lo van a poder hacer y han hecho captura de los problemas. De todas maneras, yo les voy a pasar por WhatsApp. Les voy a pasar todos los problemitas para que ustedes como que los resuelvan. Exacto, es regla de 3, ¿ya? Pero lo que sí hay que tener, hay que ser un poquito ordenado y criterioso. ¿M? Eso nada más. Yo les voy a compartir, pero de todas maneras, por ahí si ustedes quieren, vayan haciendo capturita de pantalla. ¿Tá? Y ya les voy a dejar planteado un par de problemitas con las respuestas para que ustedes lo puedan hacer solito y comparen las respuestas. ¿Tá?
Acá está. Acá hay una serie de 3 problemas que les voy a dejar. No les voy a, no les voy a leer, pero ahí están, ahí ustedes pueden ver las respuestas para ver si ustedes la, la comprendieron o no. ¿Está? Bien. Eh, sigamos. Entonces habíamos quedado en eh, lo que era las unidades de concentración de las soluciones. Y después vamos a proseguir a lo que son las propiedades de las soluciones. Y acá es donde vienen lo que se denominan propiedades coligativas. Si quiero ahora, ustedes quieren que hagamos eh, traten de verlo de vuelta, van a ver, traten de ver la explicación que yo les he dado de los problemas resueltos y con esa lógica ustedes, ahí me pregunta Sofía, este, les digo, revean el video, la explicación de la resolución de los problemas, con los problemas que yo les estoy dando, ¿está? Y comparen si les da la respuesta. Traten de no excluir las unidades, porque el tema de las unidades es muy importante, ¿está? Entonces, yo les voy a dejar revean las explicaciones y les voy a dejar después los problemas para que ustedes lo intenten hacer y comparen las respuestas. ¿Tá? Bueno, quisiera, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que sigamos o hagamos una pausa de 5 minutitos? O quizás menos, dos. Ya les digo cuánto queda, no queda mucho. Eh, quedan unas 10 diapositivas. Bueno, chicos, hagamos una cosa, hacemos una pausita, 15, 20, 16, retomamos desde acá, ¿está? Ya les pongo el el van. Eh,
Bueno, chicos, ¿están escuchando? Bueno, perfecto. ¿Cuántos somos, che? La verdad que hoy sí vi que mermamos mucho, ¿eh? Em, bueno, ya arranca. Eh, bueno, seguimos entonces. Eh, fíjense, em, dentro de lo que es la solución, generalmente lo que es el soluto aporta lo que es la densidad, a la conductividad. Por ejemplo, ustedes quizás no lo sepan o intuitivamente les parezca que el agua es conductora de electricidad. Entonces, por ahí nos asustamos mucho este, cuando en estos días que hubo tormenta y que veíamos, bueno, inclusive vimos el caso de, de una persona, un chiquito que murió casualmente porque había un cable y había un poste de luz que estaba mojado. En realidad, digamos, a contraintuición, el agua es mala conductora de la corriente. Lo que la vuelve conductora al agua es la cantidad de partículas de salinas o de partículas minerales que se disuelven en ella. Claro, por supuesto, el agua de lluvia es agua destilada, es agua casi pura, pero cuando toca la tierra ya disuelve todos los minerales, todos las partículas que están, digamos, en el pavimento o en la tierra, y ahí inmediatamente el agua se vuelve superconductora, ¿ya? Porque generalmente las partículas que hay en la tierra son muchas de minerales que son sales, por así decirlo, son componentes químicos formados por compuestos metálicos y no metálicos. Cuando el agua los disuelve, esos componentes se separan en lo que denominamos iones, iones positivos y iones negativos. Entonces la corriente se va a propagar en forma rapidísima, en forma muy eficiente a través de esos iones, ¿ya? Pero si el agua está pura, no tiene un pequeño ion, nada, no tiene ni un ion por donde pueda transportarse la corriente, el agua es mala conductora, ¿ya? Bueno, el soluto también le da la coloración a lo que es la solución y el solvente aporta lo que es la viscosidad y otra propiedad física que se denomina tensión superficial que la vamos a ver más adelante. En suma, lo que son las soluciones, es decir, el soluto más el solvente, tienen una serie de propiedades que se denominan propiedades coligativas que poco tienen que ver con la naturaleza del soluto, sino más bien con la cantidad de soluto. Y así es donde vamos a tener lo que se denomina descenso de la presión de vapor del agua, ascenso ebulloscópico. ¿Qué significa ascenso ebulloscópico? Que va a haber un aumento en el punto de ebullición del solvente. Por ejemplo, si yo tengo agua pura, ustedes saben que el agua pura, salvando las alturas, digamos, la latitud en donde estamos, a nivel del mar, el agua pura hierve a 100 grados, aquí y en cualquier lugar, ¿tá? Que esté a nivel del mar, en la costa mar platense o en la costa china. ¿Tá? No quiero entrar en detalles, pero esa temperatura se va alterando a medida que uno va ganando altura, ¿ah? En el relieve. Entonces, bueno, comparamos siempre a nivel del mar la temperatura a la cual hierve el agua es 100 grados, indiscutido. ¿Qué ocurre si nosotros le agregamos un puñado de sal a esa agua pura? La temperatura a la cual va a hervir ahora esa nueva agua ya no es agua, ya es una solución salina. Por más que le haya puesto
un grano de sal. Ya esa temperatura ya no va a ser 100 grados, tal vez sea 100,1 grados, ¿se entiende? O 100,01 grados, pero ya no va a ser 100 grados. Ese es lo que se denomina ascenso ebullioscópico, ¿ya? Existe otro tipo de propiedad coligativa que se denomina descenso crioscópico, que al opuesto de lo que es el ascenso ebullioscópico, donde el cual aumentaba la temperatura a la cual hervía el agua, acá va a descender la temperatura a la cual el agua va a solidificar. Entonces ya no va a congelar a los 0 grados, sino que va a congelar, por ejemplo, a los menos 1 grado, o a los 0,5 grados bajo cero, ¿ya? Este, Perdón, sí, 0,5 grados bajo cero, 0,5 grados negativo. Eh, Esto es lo que se suele hacer, digamos, en donde, por ejemplo, para, creo que se hace en gastronomía para mantener las bebidas en barriles con agua, con hielo. Se le agrega sal, entonces desciende la temperatura, ¿ya? Y eso se mantiene frío y no se llega a congelar. Y luego está la presión osmótica, que es la que se genera cuando hay una, una presión que se genera cuando hay un paso a través de una membrana semipermeable, ¿tá? Proceso denominado ósmosis. ¿Mm? Bueno, hablando de membrana, acá está lo que es una constitución de la membrana de la célula. ¿Se acuerdan que habíamos visto los fosfolípidos? Que eran eh, esas estructuras que tenían dos colitas, ¿tá? Las colitas en realidad son compuestos químicos hidrocarbonados, son una columna de carbono e hidrógeno, y los cabecitas en realidad eran grupos fosfatos, grupos hidrofílicos, es decir, que tenían afinidad por el agua. Por eso esas cabecitas hidrofílicas se orientan ya sea hacia el exterior o hacia el interior de la célula, ya que hacia ambos lugares hay agua o soluciones, ¿ya? O compuestos derivados, en los cuales se ve involucrado el agua, ¿ya? Entonces, esta membrana, digamos, es la que permite el intercambio de nutrientes o desechos. Es bastante selectiva, ¿ya? Entonces, de alguna manera contiene todas las organelas y también, digamos, como que pone un límite de qué es lo que pasa de un lado, qué es lo que pasa del otro. ¿Se acuerdan que esta es una doble capa lipídica? Es decir, tenemos fosfolípido de un lado, del lado externo, y fosfolípido del lado interno. ¿Mm? Bueno, vamos a ver, digamos, después vamos a unir lo que es la membrana biológica con lo que es una membrana en laboratorio, ¿ya? O sea, todo esto vamos a hacer una modelización, digamos, lo que ocurriría con membranas en laboratorio, ¿ya? Nosotros en el laboratorio podemos tener tres tipos de membranas que también se dan a nivel biológico, a nivel bioquímico, ¿ya? Las membranas permeables, que son aquellas que son permisivas, permite el paso de todo, tanto de soluto como disolvente. Acá las tienen ustedes, la primera de la izquierda, que dice abajo la leyenda, dice permeable, pasa de todo. O sea, fíjense, los solutos son aquellas pelotitas que están en anaranjados, que son bastante grandes, que pueden atravesar esa rendija fácilmente, y solvente es esas pelotitas más chiquititas que son de color celeste, que con más razón van a atravesar esa rejilla, ¿verdad? Después tienen las impermeables, que es las que están en el centro, en donde, como bien dice ahí, no pasa nada, ¿tá? Fíjense que no tiene ningún tipo de poro, ningún tipo de apertura, por lo tanto, no deja pasar ni líquido ni soluto, ¿tá? Y por otro lado están
las membranas son semipermeables son aquellas que pueden dejar pasar, permiten el paso del solvente o disolvente, pero retienen el soluto. Fíjense que el soluto, que es la pelota naranja, es demasiado grande para atravesar esas rejillas, esas porosidades, ¿ya? Y solamente pasan las pelotitas correspondientes al disolvente. Entonces, aparte de esto, existe otro fenómeno que se denomina difusión, que es aquel fenómeno por el cual, digamos, tanto solutos como solventes van a atravesar membranas permeables. ¿Se acuerdan cuáles eran las membranas permeables? Eran aquellas que permitían el paso de todo, ¿tá? Entonces pasan las membranas permeables de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración, llegando a tener la misma distribución de solutos o la misma concentración de solución, de solutos, sí, perdón, en todo lo que es el volumen de esa solución. Fíjense, en un primer momento ustedes tienen, digamos, compacto acá todo lo que son el soluto, pero si los dejamos estacionar van a atravesar esa membrana que acá parece invisible y el soluto se va a distribuir en forma homogénea a lo largo de todo el líquido que contiene este vaso. Bien, es así donde, por ejemplo, ustedes tienen lo que es em, lo que es la ósmosis, ¿ya? Em, la ósmosis es, bueno, el fenómeno biofísico en el que el agua u otro solvente se mueve de una solución menos concentrada a una solución más concentrada a través de la membrana semipermeable. Fíjense, entonces acá tenemos, eh, digamos, el caso extremo donde está simbolizado de las dos maneras. Fíjense, veámoslo acá a la derecha que se ve un poquito más, este, con más detalle. Tienen ustedes una membrana semipermeable, es decir, si es semipermeable, solamente permite el paso del disolvente. Y fíjense que de un lado del compartimento ustedes tienen moléculas de soluto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una migración del agua, una migración neta de todas las partículas de esas de agua a través de la membrana hacia el lugar donde está el soluto. ¿Para qué? Eso ocurre cuando hay, digamos, una solución que está más concentrada. La idea sería de que la molécula de agua termine de alguna manera diluyendo esa cantidad de soluto. Es decir, de alguna manera baje la concentración y sea más parecida a que en ambos compartimentos las concentraciones sean parecidas. ¿Ya? Este es un caso extremo en donde no tenemos soluto de un lado, donde tenemos soluto solamente de un lado, no de ambos lados. ¿Tá? En este caso, bueno, fíjense que va a haber una migración neta de solvente desde la pecera, digamos, desde el compartimento que está a la izquierda hacia la derecha, porque a la derecha es donde tenemos soluto. ¿Tá? Imagínense entonces, por ejemplo, que acá de este lado, del lado izquierdo, tenemos agua pura, y del otro lado tenemos agua con mucha sal. ¿Qué va a pasar? Toda esa sal va a absorber, digamos, va a generar una presión osmótica, es decir, que haya un flujo neto de ese agua hacia el lugar donde está la sal. ¿Tá? Bien, ¿cuánto ocurre esto? Bien, ocurre hasta que hay una fuerza que dice basta, que es lo que se denomina presión osmótica, que es la fuerza requerida para evitar que el movimiento del agua a través de la membrana semipermeable. ¿Tá? O sea, este desplazamiento de agua no va a ser infinito, va a ser hasta un determinado momento, digamos, donde se frene. ¿Quién va a ser el agente que va a frenar ese movimiento de agua? Lo que se denomina presión osmótica. ¿Mm?
Por eso es que está ahí señalizada lo que es esa manito, como diciendo, stop, hasta acá llega, ¿ah? Hasta ahí llega lo que sería el flujo de agua. Y fíjense, debido a esto es lo que existe otro fenómeno denominado diálisis, ¿ya? Es el proceso por el cual las moléculas coloidales, ¿ya? ¿Se acuerdan de moléculas coloidales? Eran aquellas que tenían un determinado tamaño, ¿ya? Que tenían hasta 100 nanómetros. ¿Mm? Entonces, en el cual esas moléculas coloidales sufren un proceso de separación, ¿ya? eh, Dependiendo del tamaño de estas partículas y siempre a través de una estructura que es una membrana semipermeable que se la conoce con el nombre de membrana dializadora. Entonces, lo que hace la membrana dializadora es, eh, digamos, es la responsable de regular esa cantidad de agua, cantidad de partículas que van a quedar retenidas de un lado y del otro. Fíjense acá en este ejemplo, digamos en el dibujito, eh, ¿qué ocurre? A través de la membrana dializadora, por ejemplo, pasan aquellas partículas de solvente hacia el otro compartimento de lo que sería este vaso, ¿tá? Y por ejemplo, quedan retenidas las partículas coloidales. ¿Mm? Esto tiene aplicación clínica, ¿tá? En lo que se denomina, por ejemplo, hemodiálisis, que es el procedimiento que se utiliza para purificar la sangre, aquellos que tienen algún tipo de déficit de funcionamiento renal, ¿ya? Entonces, lo que hace este equipo de diálisis, espérenme un segundito, es tomar la sangre del paciente, ¿ya? Y llevarla hasta una columna de retención de iones, ¿tá? O de partículas. ¿M? Es decir, este es el riñón artificial que estaría haciendo las veces de purificador, y esa sangre ya libre de todas esas sustancias de desecho vuelve al paciente en forma purificada. ¿Tá? Es la forma, digamos, de compensar a aquellos que tienen que tienen algún tipo de patología o algún tipo de compromiso en sus riñones, ¿tá? El mecanismo es. Bueno, acá está, como yo les había más o menos explicado en forma grosera, cómo funciona la máquina dializadora. Entonces, fíjense, toda la sangre con los desechos es extraída de la arteria, eh, bombeando, ¿ya? Pasa por lo que sería el riñón artificial, que hace las veces de la dialización, ¿tá? Y es retenida ahí todas las impurezas, eh, todos los desechos, y por supuesto acá fíjense, se retoma, la sangre sale del dializador, la sangre de color rojo, ahora aparece de color azul porque es limpia, digamos, libre de partículas. Hay un retentor una trampa de burbujas y retoma al paciente, ¿tá? De esa manera, digamos, se puede prolongar, se puede prolongar la vida a aquellos que tienen algún tipo de complicaciones renales, ¿tá? Y mejorar un poco la calidad de vida. Y fíjense, eh, acá tenemos, digamos, algunas formas como para comprender, digamos, lo que es la ósmosis, muy similar a algo que habíamos visto ayer cuando veíamos agua, que se acuerda de la ósmosis, se había definido que era como el pasaje de solvente a través de una membrana dializadora o una membrana semipermeable.
fíjense, tenemos lo que es, cuando tenemos un líquido que es hipertónico, es decir, salmuera, agua salada, y hagan la prueba ustedes, tiren en el agua salada, tiren una, una fruta turgente como una uva, ¿qué va a ocurrir? Todo el líquido que está dentro de esa uva, todo el agua que está dentro de esa uva va a salir, ¿tá?, hacia el exterior. ¿Por qué? Porque se tiene, o sea, naturalmente, físicamente se tiene que llegar a una situación de equilibrio en donde haya igual concentración salina dentro y fuera de esa uva. Lo mismo sucede con la célula, en este caso con los leucocitos, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos leucocitos en medio salino, van a tender a que, eliminar todo el agua que tiene en el interior y van a aparecer con este aspecto así todo rugoso, ¿tá?, como achicharraditos. ¿Qué ocurre cuando lo ponemos en un líquido isotónico? ¿Qué quiere decir isotónico? Que tiene la misma cantidad de concentración salina que el interior de la célula. En ese caso hay un equilibrio y el tamaño, en este caso del leucocito, del glóbulo rojo, es el normal, ¿tá? Hay tanta agua que ingresa como tanta agua que egresa, ¿tá? Esa es una situación de equilibrio. ¿Y ahora qué ocurre si tenemos un líquido hipotónico? ¿Qué quiere decir hipotónico? Un líquido que tiene baja concentración salina, es decir, que nosotros vamos a tener mayor cantidad de sal en el interior. Como yo le había puesto el ejemplo, imagínense una pasa de uva que ahora la tiran dentro de un vaso de agua. Si ustedes esperan unas horas, ¿qué va a ocurrir con esa pasa de uva? La van a ver turgente nuevamente. Va a ver que se hincha, que hasta llega a triplicar su volumen, ¿tá? Entonces, ese es en el caso de que esté inmerso en un líquido hipotónico. Entonces, cuando hay un líquido hipertónico, lo que tenemos en la célula es una deshidratación de la célula. Y cuando estamos en tenemos la célula suspendida en un líquido hipotónico, es decir, bajo en sal, lo que vamos a tener es una hiperhidratación de la célula, ¿tá?, en este caso del glóbulo rojo. Bueno, perdón. Entonces acá lo que les explica a qué se denomina isotónica, significa iso es igual y tónica se refiere al absoluto, ¿tá?, o a la concentración salina, y quiere decir de que eh, es exactamente igual la concentración salina o la concentración de soluto y solvente, es exactamente la misma dentro y fuera de la célula. Hipertónica significa cuando la solución que está por fuera de la célula contiene más soluto que el interior de la célula, ¿tá? Eh, o mejor dicho, o también se puede decir que contiene menos agua. ¿Mm? Esta solución que está por fuera de la célula tiene menos agua disponible. Y la solución hipotónica es aquella solución que contiene menos solutos que los que hay en el interior de la célula. Por lo tanto, el agua va a ir hasta el interior de la célula para diluir la concentración que hay dentro, de solutos que hay dentro de esa célula. Y por lo tanto, la célula se va a hinchar y eventualmente van a ver que en algunos casos puede llegar a estallar, ¿tá? Como les digo, si por ahí tienen la oportunidad, tienen pasas de uva, tiren la pasa de uva dentro de un vaso de agua y va a ver qué ocurre, va a ver qué ocurre. O, como les decía, por el contrario, si tienen una uva fresca, tírenla en salmuera a ver qué ocurre después con esa uva. ¿Mm? Bueno, eh, habiendo visto lo que es en este caso lo que era la presión osmótica, acá vamos a ver lo que es otros juegos de presión a través de membranas, las membranas de los vasos,
que son los que es la presión oncótica y la presión arterial. ¿Está? A ver, te explico. Perdón, tomo un traguito de café para poder continuar. Ya terminamos, chicos. Fíjense, en los extremos arteriales, la presión hidrostática, ¿cuál es la presión hidrostática? O sea, a través de este vaso o a través de este capilar circula líquido, ¿tá? Sangre. Ustedes saben que la sangre es, bueno, en gran cantidad, tiene gran cantidad de agua y otras células, por supuesto, distintos tipos de elementos formen, que son los distintos tipos de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que están en suspensión. Entonces, ese líquido que está dentro del vaso, digamos, cuando choca con las paredes, por fuera de las paredes, este, genera, imagínense que ustedes tienen una botella a la cual ustedes la están llenando con agua. Entonces, ¿qué ocurre con ese líquido que está llenando? Y está generando una presión hacia las paredes de esa botella. Bueno, de la misma manera, ese líquido que circula a través de los vasos, al chocar contra las paredes genera una presión. Y esa presión que va desde el seno, digamos, de la parte central del vaso, hacia la parte externa en forma radial, ¿tá? Se denomina presión hidrostática. ¿Tá? Por otro lado, eh, hacia fuera del vaso, también hacia adentro se genera otra presión. O sea, siempre en física, cuando hay una fuerza, una presión, siempre hay otra que se le va a oponer. ¿Tá? En este caso, lo que ocurre es que hay una presión que se origina hacia adentro, que se denomina presión oncótica. ¿Tá? Entonces, la presión oncótica es opuesta a la presión hidrostática. ¿Tá? Entonces, fíjense, la presión oncótica generalmente es constante, es siempre de 20 milímetros de mercurio. Mientras que la presión hidrostática, fíjense cómo varía. En los extremos arteriales, la presión hidrostática es de 30 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos esa presión hidrostática, ¿tá? Acuérdense que a esta presión hidrostática se le opone una presión oncótica, pero la presión oncótica es de 20 milímetros de mercurio. ¿Quién gana? ¿Gana la presión hidrostática o gana la presión oncótica? Preguntándolo de manera coloquial para verlo más fácil. ¿Quién gana? ¿Gana la presión que hace fuerza hacia afuera o la presión cuyo vector es hacia adentro? Bueno, acá lo vemos muy claro. La presión hidrostática tiene 30 milímetros de mercurio, la presión oncótica solamente 20. Es decir, que el vector que está empujando hacia afuera está ganando en los extremos arteriales, en el extremo arterial. Esa es la estrategia, o sea, gracias a eso es por donde los extremos arteriales pueden evacuar lo que es agua, oxígeno y nutrientes. ¿Tá? Casualmente, los extremos arteriales son los que se conectan a los distintos tejidos de los órganos, ¿ya? Corazón, hígado, riñón, pulmones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ellos son los que, digamos, gracias a esto, digamos, en los extremos arteriales, los órganos pueden recibir agua, oxígeno y nutrientes. ¿Y qué ocurre después? En los extremos venosos, ¿qué ocurre con la presión? La presión oncótica se mantiene como siempre, constante en 20 milímetros de mercurio. Pero fíjense que la presión hidrostática en los extremos venosos es bastante menor, es 10. Entonces, en ese caso, ¿quién gana? ¿Gana la presión oncótica, que es la que está haciendo, cuyo vector está hacia adentro, o gana la presión hidrostática con un vector pequeño hacia afuera? Gana la presión oncótica. Entonces, en el extremo venoso, que está hacia la derecha, eh, es ahí donde ingresa agua, dióxido de carbono y desechos. ¿Ya? Mediante este juego de presiones donde se puede regular
el volumen de agua, ¿tá? Que tienen los vasos. Y por ende, también las sustancias que están disueltas en ese agua. Llámese nutrientes en el extremo arterial o llámense desechos o dióxido de carbono en el extremo venoso. ¿Se entiende, chicos? Sí, perdón, dije leucocitos sin querer, me confundí, eritrocitos, sí, perdón. Em, este, entonces, em, digamos, la aplicación de estos conceptos que habíamos visto, de- de lo que es la diálisis, lo que es la presión, lo que es la presión osmótica, nos sirve para entender lo que es la regulación de la volemia, es decir, la regulación de la cantidad de agua o la concentración de agua que hay en sangre. ¿Está? Y bueno, chicos, a ver, creo que no tenemos más diapo. Perfecto. Con esto damos por finalizada la clase. De todas maneras, yo voy a hacer un repaso. Me disculpan los chicos que han estado en psicología, pero le, ustedes pueden volver a ver la clase porque va a quedar grabada. ¿Está? Este, bueno, nos encontramos el lunes, Dios mediante, y ya les voy a estar compartiendo los problemas y también la diapositiva de la clase de hoy. ¿Tá? Entonces, nos estamos viendo el, el lunes a horas 19. Hasta el lunes, chicos.